Hola, muy buenas noches. Lo que les voy a mostrar a continuación es cómo utilizar una técnica de diseño de amplificadores operacionales para resolver sistemas de ecuaciones. Inicialmente, pues vamos a rayar las ecuaciones, cómo vamos desde las ecuaciones hasta el circuito con amplificadores operacionales, y posteriormente pues veremos una simulación en ISIS Proteus. Entonces empecemos por acá. El sistema de ecuación, entonces el sistema de ecuación es el siguiente. Tenemos 5x menos 2y es igual a menos 2 y menos 3x más 7y es igual a menos 22. ¿Cierto? Este sistema lo podremos escribir también de manera matricial, ¿cierto? Haciendo 5 menos 2 menos 3 7 x y igual a menos 2 y menos 22, ¿cierto? Y podremos pues utilizar la solución de la inversa de esta matriz premultiplicada por esto, que sería x, y sería igual a la premultiplicación de la inversa de 5 menos 2 menos 3 y 7 inversa multiplicada por este resultado menos 2 y menos 22, ¿cierto? Esto que está acá, esto que está acá, lo vamos a llamar la solución analítica. Esa va a ser la solución analítica. Entonces, de aquí pues vamos a mirar el resultado de las variables x y y, pues qué es lo que esperamos obtener. Entonces, para el desarrollo inicial, ¿cierto? Entonces, partamos de que tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2, ¿cierto? Entonces, iniciando, iniciando con la ecuación 1, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es de esta ecuación despejar alguna de las variables. La que yo voy a escoger o la que yo escogí, por lo menos para despejar inicialmente, para este caso es la variable x. Entonces, retomemos aquí la ecuación. Entonces tenemos que 5x menos 2y es igual a menos 2, ¿cierto? Entonces en este caso 5x es igual a menos 2 menos, perdón, más 2y, que sería mandar ese elemento por acá, y por tanto x sería coger como 2 quintos de y, menos 2 quintos, ¿cierto? Esta sería la ecuación con x despejada. Entonces digamos que esta es la que nos interesa a nosotros por ahora, esta ecuación. La técnica dice lo siguiente, pues para la aplicación dice que tenemos que sumar todos los elementos, encontrar esta variable que la llamamos a, que es la suma de todos los coeficientes a sub i que son positivos de la ecuación. En este caso el único coeficiente positivo es 2 quintos. Por tal motivo pues a vale 2 quintos. De igual manera para b, ¿cierto? Es también la suma de todos los coeficientes b sub i, que son los coeficientes con signo negativo en valor absoluto, y en este caso es exactamente igual a 2 quintos. Sería este elemento, ¿cierto? Posteriormente, con esto se define un término que se llama AT. Escribimos esto acá. El término AT. Y AT
Dice que es igual, yo lo escribo con negro, el término AT, y AT es igual A menos B menos 1, ¿cierto? Y es el término que por medio del cual pues se definen los criterios. Para este caso, AT va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, que es igual a 2 quintos, menos B, que es igual también a 2 quintos, menos 1, ¿cierto? Entonces vemos que estos dos elementos que están acá, este elemento se va con este, ¿cierto? Por tanto, el resultado de AT es menos 1. Como AT es negativo, entonces resulta que eso nos dice que el circuito tiene que ser compensado. Si es negativo, tiene que ser compensado por positivo, lo que implica que una resistencia R0 sería igual a RF, que sería la resistencia de realimentación, sobre el valor absoluto de AT. Y ya pues vamos a calcular esos valores como tal, ¿cierto? Dejemos el espacio acá. Posteriormente de esto tenemos que definir el término lambda, ¿cierto? Y el término lambda es básicamente el valor superior entre A, B más 1, y el valor absoluto de AT, ¿cierto? Para nuestro caso necesitamos el valor superior entre 2 quintos, 2 quintos más 1 sería exactamente igual a tener 2 quintos más 5 quintos, o sea, sería como 7 quintos, y el valor absoluto de AT es 1. Entonces, 7 quintos es poco mayor que, ¿ves? Obviamente es mayor que 2 quintos, ¿cierto? Y esta fracción, al este elemento ser mayor que el de abajo, es necesariamente mayor que 1. Por tanto, ese valor lambda va a ser igual a 7 quintos. Con la definición de este valor, perdón, con la definición de este valor, pues básicamente lo que definimos es la resistencia RF de realimentación, que va a ser igual a ese valor lambda multiplicado por la impedancia de entrada deseada del circuito. Típicamente se utiliza de 20K, se dice que ZI es igual a 20 kilo ohms, ¿cierto? Entonces pues se puede utilizar esto, pero este problema, este valor que estamos mostrando acá, tiene dos opciones. O es dado, pues en el caso del desarrollo académico es dado por el docente, o en su defecto es asumido por la persona que está diseñando el circuito. Pero en este caso pues simplemente lo vamos a asumir, listo. Vamos a asumir que la impedancia requerida de entrada es 20K. Por tanto, la resistencia RF va a ser igual a este lambda, que lo definimos como 7 quintos, multiplicado por 20 kilo ohms. Eso daría aproximadamente, ya les digo, bueno, entonces para esto voy a utilizar MATLAB para hacer estos cálculos. Pues MATLAB se va a tomar su momento para iniciar. Entonces nosotros aquí tenemos 7 quintos por 20K, estamos hablando de 28K. Entonces esa sería la resistencia, 28 kilo ohms. De aquí nos podemos migrar hacia acá, ¿cierto? Y básicamente RF sobre AT, el valor absoluto de AT, que es 1. Entonces esa resistencia R0 de estabilidad eléctrica es básicamente igual a RF. Entonces es igual también a 28 kilo ohms. ¿Qué más nos falta?
tenemos una resistencia que entra por positivo y otra resistencia que entra por negativo. Por tanto, tenemos que calcular una resistencia R1 igual a RF sobre el término A sub I, que en este caso sería el positivo, que sería 2/5. Entonces sería estos 28, que es RF sobre 2/5. O sea, 28 dividido sobre 2/5. 70. Entonces esto sería 28K dividido sobre 2/5, y esto da 70 kilo ohms. Y ¿qué más? 70 kilo ohms y R1 barra, que corresponde al negativo, ¿cierto? Este 2/5 es exactamente igual a RF sobre B sub I, y en ese caso pues nuestro B sub I es igual a 28K sobre los mismos 2/5, y esto es igual a 60K, 60 kilo ohms. Entonces ya tenemos todos los valores de resistencia que necesitamos. Tenemos RF, tenemos R1, tenemos R2, tenemos R0, ¿cierto? Y lo que pasaríamos sería a diseñar la red, ¿cierto? Entonces la red correspondiente a este sistema sería la siguiente. Voy a dibujarla aquí en este pedazo. Entonces sería obviamente un amplificador operacional, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí un amplificador operacional menos más, ¿cierto? Donde esta sería la resistencia RF, que en este caso sería la resistencia de realimentación negativa, que para nuestro caso tiene un valor de 28K, de 28 kilo ohms. La resistencia R0, esta resistencia es una resistencia que va desde el positivo a tierra, o sea, viene desde aquí, aquí, y tiene un valor de 28K, 28 kilo ohms. Y tenemos una resistencia positiva, ¿cierto? De 70K. Entonces esta resistencia entra por acá. Perdón, hay una resistencia que entra por negativo, que sería esta R1 barra, y otra resistencia que entra por positivo, que sería esta R barra, ¿cierto? Y básicamente lo que estoy considerando es que esta R1, miren, esta R1 entra por positivo, o sea que estamos acá en 70 kilo ohms, ¿cierto? Y pues R1 barra, que es la que está conectada a negativo, también sería de 70 kilo ohms, ¿cierto? Mucho cuidado en lo que sigue aquí a continuación. Miren la ecuación de donde venimos, ¿cierto? El que entra positivo como variable de este coeficiente es Y. Entonces nosotros tenemos aquí como entrada a Y, ¿cierto? Y entra aquí. Y miren que para efectos de esta ecuación, este coeficiente estaría acompañado por una fuente de tensión o por una variable de valor unitario, ¿cierto? Eso equivaldría a tener que colocar entre estos dos puntos, voy a ponerlo con este color, una fuente de tensión conectado acá de tensión igual a 1 voltio, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué tendríamos? Ya tendríamos la red que se encarga de ejecutar esta primera ecuación. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues para el caso de este diseño tendríamos que ejecutar otra red similar a esta,
que ejecute la siguiente ecuación. Pero como para la primera ecuación la variable que despejamos fue x, pero entonces para esta siguiente ecuación la variable a despejar sería y en este caso. Entonces para ese caso obtendríamos una ecuación cuya entrada es... bueno, y falta escribirlo acá. Su entrada es y, ¿cierto? Y su salida es x. Y para el otro caso, la salida sería y su entrada sería x, ¿cierto? Entonces, yo no la voy a calcular porque pues básicamente el cálculo sería casi que igual. El cálculo sería casi que igual, pero voy a dibujar la red completa, por lo menos la que yo les estoy dibujando en este momento. Entonces tenemos el primer sistema, que fue el que acabamos de calcular, que es el amplificador operacional menos más, ¿cierto? Tenemos por acá una resistencia de entrada por el negativo, la resistencia de realimentación negativa, tenemos otra resistencia que entra aquí al B más, la resistencia de estabilidad, ¿cierto? Y casualmente, pues del desarrollo de la ecuación anterior, nos queda una red muy similar, ¿cierto? Nos queda menos, más. Ya tendrían que hacer el ejercicio pues de desarrollar la otra ecuación, ¿cierto? Entonces nos quedaría también igual de esta manera. Entonces tenemos una resistencia acá, otra resistencia aquí, la resistencia de estabilidad, la otra resistencia de entrada, ¿cierto? Son dos redes muy similares. La de arriba fue la que calculamos inicialmente, que tiene un valor aquí de 28K, de 28 kilo ohms, por aquí también 28 kilo ohms. Estas dos resistencias son de 70K, 70K, y para la otra nos da de para la otra nos da de 82.85K, 82.85 kilo ohms para esta resistencia. Esta resistencia aquí sería de 26.363K, 363 kilo ohms. Esta resistencia de acá es de 22.3K, y esta resistencia que está acá es de 133.93K, 133.93 kilo ohms, que sería esta que está acá. Y lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho de la otra ecuación? Aquí teníamos una fuente de tensión de 1 voltio que estaba conectado a esta entrada, ¿cierto? Que era el que permitía como ese nivel de offset de allá de la ecuación. Lo mismo sucede acá, tendríamos también una fuente de tensión de tamaño de 1 voltio, ¿cierto? Para este caso, porque asumimos eso. Y para el caso nuestro, en esta red, habíamos dicho que la variable que despejábamos era x, y por tanto esta sería y, y de esta red tendríamos y lo que entraría aquí sería x. Entonces ya tenemos dos redes que por sí solas solucionan cada una de las ecuaciones, y la solución completa sería básicamente unir los dos cables, ¿cierto? Que sería, cogemos este cable naranja, ¿cierto? Sería coger esta red de aquí, conectarla acá, y coger esta red de acá y conectarla acá, ¿cierto? Ahí tendríamos ya los dos sistemas acoplados, y lo que podríamos encontrar sería lo siguiente. Entonces reescribamos esto mejor por acá, ¿cierto? Entonces digamos que lo que yo voy a hacer es acá coger un multímetro con respecto a tierra, y aquí otro multímetro con respecto a tierra, donde vamos a medir las tensiones de salida de los amplificadores operacionales,
¿cierto? Y de aquí la variable que despejamos fue X, y de aquí la que despejamos fue Y, ¿cierto? Y lo que vamos a encontrar es que los niveles de tensión de salida corresponden a las soluciones de los circuitos. Entonces, voy a mostrarles la solución de este sistema usando Proteus. Entonces yo ya la tengo por acá simulada. Open Design, ecuaciones. Me parece que es este primer sistema. Miremos. ¿Cierto? Entonces miren, efectivamente este sistema tiene el amplificador operacional, ¿cierto? La realimentación negativa por la resistencia de 28K, ¿cierto? Las dos de 70. Esta es la línea de realimentación. Esta es la línea de realimentación, ¿cierto? Que básicamente une las dos redes. Ven que la salida de acá se realimenta acá y esta salida se realimenta acá. Estas son las dos fuentes de tensión que pusimos para regular. Aquí están los valores de resistencias que se calcularon para la siguiente red. Y una forma de hacer la polarización de estos amplificadores operacionales en Proteus es utilizando esto. Utilizando dos fuentes, ¿cierto? Entonces ya les muestro cómo pueden sacar estos elementos desde Proteus. Listo, entonces démosle correr. Entonces miren los niveles de tensión que arroja. En este caso 2.17 y 4.43. Pero pues todavía no hemos mirado la solución analítica, ¿cierto? Entonces vámonos a MATLAB. Y miramos la solución, ¿cierto? Para solucionarla pues simplemente digámosle que A es igual a la matriz que habíamos mostrado inicialmente, que sería esta, sería 5 menos 2 menos 3 y 7. 5 menos 2 punto y coma menos 3 y 7, que corresponde a A, ¿cierto? La matriz B que llamamos allá es las matrices de solución, que son menos 2 punto y coma menos 22, ¿cierto? Que corresponden a esos dos valores. Y habíamos dicho que la solución era básicamente la inversa por B. Entonces miren, la solución del sistema del conjunto de ecuaciones dado es menos 2 y 4, menos 2 para X y 4 para Y. Y lo que estamos obteniendo con la simulación es menos 2 para X y menos 4 para Y, ¿cierto? Obviamente los resultados que se obtienen pues no son tan exactos, por decirlo así, porque hay muchos parámetros reales de los circuitos que están relacionados pues en los montajes que les estoy mostrando. Proteus tiene la facilidad de que simula muy bien las características físicas de los amplificadores operacionales y de muchos de los elementos que tiene, ¿cierto? Entonces seguramente él puede estar en sus matrices calculando pues ciertos parámetros, pero miren que los valores pues no se salen de lo pues no están muy lejanos pues de lo que se espera para para la solución del sistema como tal, ¿cierto? Entonces miren, ¿qué les recomiendo? Por ejemplo, si ustedes están parados acá después de abrir Proteus, ¿cierto? Y tienen todo en blanco, voy a abrir un nuevo archivo acá. Entonces ustedes pueden presionar aquí en P, o pueden presionar la tecla P en sus teclados y llamar los amplificadores operacionales por su nombre, ¿cierto? Por ejemplo, LM741. LM741 es un amplificador operacional, ¿cierto? A mí personalmente no me gusta ese. Personalmente es un gusto personal. Me gusta el TL
TL084. TL084, aquí hay varios, ¿cierto? Entonces ustedes pueden escoger este TL, dan doble clic sobre él, entonces ahí mismo aparece sobre los elementos de dispositivos de simulación. Obviamente también vamos a necesitar resistencias, entonces escriben res. Al escribir res, vienen acá, ¿cierto? Dan doble clic sobre el elemento, aparece. La fuente de tensión se llama cell, con doble L, que es una batería, pero sencilla, es una celda. Es una celda de batería, lo mismo, se paran sobre ella y doble clic, ¿cierto? ¿Qué más necesitaríamos? Amplificadores operacionales, resistencias, batería. Listo, yo creo que por el momento tendríamos eso. Por ejemplo, si nos paramos aquí sobre la red, nosotros podríamos pues rotarlos utilizando estos botones, ¿cierto? Entonces podríamos rotarlos o hacerles espejos para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. A mí personalmente me gusta mantener el elemento negativo en la parte de arriba, ¿cierto? Con respecto a los amplificadores operacionales. Pero antes de eso vamos a construir la red de alimentación. La red de alimentación es básicamente pues cómo se van a alimentar los amplificadores operacionales. Entonces para ello básicamente necesitamos dos fuentes de tensión similares a esta, a la cual le vamos a poner los valores nominales. Le vamos a poner los valores nominales de tensión que se utilizan. Entonces nos traemos esto para acá, le damos una rotación de 180 grados, lo unimos con este sistema de acá. De aquí nos venimos a los terminal modes que están acá, damos clic, le decimos ground, ¿cierto? Que necesitamos es una tierra, ponemos la tierra aquí. Simplemente después de señalarla acá, vienen acá, dan clic y ahí mismo aparece acá, ¿cierto? Dan clic sobre el punto, dan clic sobre este punto, lo llevan hasta donde quieren conectar, vuelven y dan clic y él hace la conexión. Si quieren borrar una línea, simplemente se paran sobre ella y dan doble clic contrario y la borran, ¿cierto? Pues en el caso que necesiten. Y acá en Terminal Mode también hay unos elementos que se llaman Default. Estos elementos Default son los que vamos a utilizar para hacer las conexiones. Entonces rotémoslos, los roté 90 grados, los pongo aquí encima y los conecto aquí a la batería, ¿cierto? Los niveles de tensión que soportan los amplificadores operacionales están, pues por lo menos el TL084 está alrededor de una tensión diferencial de 32 voltios. O sea que si los vamos a alimentar entre positivo y negativo, entonces una buena opción es utilizar más o menos 16, ¿cierto? Para ambos, más o menos 16, ¿cierto? Entonces lo mismo, si desde este punto a tierra tenemos 16 voltios, desde este punto a tierra tenemos menos 16 voltios, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo conectarlos allá? Entonces no los vamos a conectar, simplemente damos clic sobre este elemento, doble clic, él nos abre acá y en la estructura string, ¿cierto? Nosotros le ponemos, por ejemplo, B más. Entonces miren que aparece aquí el nombre, B más. Y vamos a utilizar acá el otro nombre, B menos. Y lo ponemos acá, ¿cierto? Entonces ya quedan los dos sistemas de alimentación aquí montados. Entonces vamos a hacer otra cosa y ya miramos otro detalle, ¿cierto? Entonces ya no nos tenemos que pensar en la alimentación. Entonces venimos y nos traemos de acá, cuando estamos perdidos, todos los elementos que podemos utilizar o de los que sacamos hace un rato utilizando P o P en nuestros teclados, venimos y los sacamos desde aquí donde dice Component Mode. Entonces damos clic ahí, él nos muestra los componentes, miramos el TL084,
Para mi caso a mí me gusta voltear el amplificador, entonces yo lo pongo así, ¿cierto? La mnemotecnia de cuál es la alimentación positiva y negativa está dada por la entrada inversora y no inversora. Por esta pata, la 11, ¿cierto? De hecho, miren que está correlacionado con la conexión física del integrado. Este 11 corresponde a la alimentación negativa. Entonces, venimos acá a Terminal Modes, sacamos otros elementos default, lo conectamos, ¿cierto? Entonces la idea es que podríamos conectar B- acá, ¿cierto? Si nos paramos y le damos doble clic a este elemento y miramos, aquí nos aparece B- y le damos OK. Cuando le damos OK, este elemento queda conectado directamente con este elemento que está acá. Entonces es como una conexión inalámbrica de los sistemas. Y por el otro lado, pues hacemos lo mismo con el otro conector. ¿Cierto? Conectamos aquí con este, doble clic. Acá el que necesitamos conectar es el B+, entonces seguramente aquí aparece B+. OK, y lo organizamos pues para que no nos quede muy regado el circuito, ¿cierto? Ya lo tenemos alimentado, podemos proceder a colocar los valores de resistencias. Entonces venimos acá a resistencia, nos paramos aquí, damos clic sobre este terminal, llegamos al otro, clic sobre este terminal, llegamos al otro. Este elemento res por defecto es de 10K, pero acuérdense que nosotros en este lazo de realimentación utilizamos fue 28K. Miren lo que está, 28K para el lazo de realimentación. Entonces nos paramos aquí sobre el valor, damos doble clic y cambiamos el valor, 28K, ¿cierto? Otra resistencia que necesitamos poner es la resistencia que entra por el terminal negativo. La otra resistencia que entra por el terminal positivo. Otra resistencia, pero en este caso rotémosla, que es la resistencia de estabilidad eléctrica, y obviamente acaba la conexión a tierra. Entonces venimos acá a los terminal modes, sacamos la tierra, la ponemos aquí y conectamos los dos terminales. Esa sería la topología, ¿cierto? Recuerden que estas dos resistencias de entrada son de 70K. 70K y 70K. ¿Cierto? ¿Qué más teníamos? Teníamos que la entrada positiva era la variable y que la entrada negativa era la que iba a la fuente de tensión, ¿cierto? Entonces volvemos acá a los Component Mode, que es donde están todos nuestros componentes. Damos clic en Cell y después de que damos clic sobre acá y ahí mismo aparece la fuente, ¿cierto? Venimos acá, lo conectamos al negativo. Obviamente hay que conectar tierra aquí. Entonces ustedes pueden hacer la conexión de aquí a aquí o sacar otro terminal. En mi caso yo prefiero los terminales, sacar otro terminal de tierra. Recuerden que el valor por defecto que habíamos dejado en este caso para la ecuación era esta, ¿cierto? De 1 voltio, como si este coeficiente estuviera acompañado por 1 voltio. Entonces esta fuente de tensión tiene que ser de 1 voltio. Entonces venimos y la colocamos de 1 voltio. OK, ¿cierto? Y nuestra variable de entrada sería esta X que está acá. Midamos la salida, cómo colocamos los medidores. Entonces venimos acá a este elemento que está acá, que se llama Virtual Instrument Mode, ¿cierto? Si damos clic ahí nos van a aparecer todos los elementos que tenemos. Entonces hay osciloscopios, analizadores lógicos, contadores de tiempo, terminales virtuales, depuradores de comunicaciones EPI y cuadrado, o sea, bueno, una cantidad de cosas. Y acá tenemos voltímetros y amperímetros AC y DC. En este caso, pues nos interesa son amperímetros, voltímetros en DC, ¿cierto? Entonces seguramente este es el elemento que necesitamos. Entonces venimos acá, ¿cierto? Igual lo señalamos y venimos y damos clic acá sobre el espacio de trabajo. Igual necesitamos una tierra acá, entonces yo voy y saco mi tierra. Ustedes pueden conectar todos a una sola tierra si quieren. A mí me gusta conectar las dos.
Ya tenemos esto y pues metámosle un nivel de tensión, ¿cierto? En este caso metámosle un voltio. Entonces, en este caso, ¿qué esperaríamos, cierto? Miremos la ecuación. Bueno, esto no lo necesito. Necesito es la ecuación. Entonces, disminuyamos esto. Necesito es la ecuación. Esta ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando y es igual a 1? Esa entrada. Entonces, cuando y es igual a 1 nos queda 2 quintos sobre 2 quintos. Y eso daría que la variable de salida sea igual a 0. Entonces, si nosotros corriéramos en este momento este sistema, pues probablemente la salida de acá, bueno, acá nos falta poner 28K también, que era el otro valor, ¿cierto? Entonces esa salida básicamente debería darnos muy cercana a 0. Y efectivamente, ¿cierto? Efectivamente nos da muy cercana, nos da 0, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Qué tal si esta Y, ¿cómo lo hacemos para que diera 1? ¿Cierto? Para que diera 1, esto tendría que valer 7 quintos. 7 quintos, entonces Y tendría que valer 7 medios, sería 3.5 voltios, ¿cierto? 3.5 voltios. El nivel de tensión que necesitamos acá sería una fuente de tensión de valor 3.5 voltios. 3.5 voltios. Entonces miremos qué le hace ese 3.5 voltios a la ecuación, ¿cierto? 3.5 voltios equivale a 7 medios, ¿cierto? Entonces tendríamos acá, tendríamos X igual a este valor, que son 2 quintos, multiplicado por 7 medios, o sea, 7 medios menos 2 quintos. Entonces, ¿qué tenemos? Que este 2 se va con este 2, nos quedan 7 quintos menos 2 quintos, nos da 5 sobre 5, que sería igual a 1. Entonces, y 7 medios es igual a 3.5 voltios en este caso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy dándole una entrada de 3.5 voltios para generar esto sobre la ecuación. El resultado que deberíamos obtener debería estar cerca de 1 voltio en este caso, ¿cierto? Dándole esta entrada de 3.5. Y efectivamente, mírenlo. Ups, me perdí. Me perdí. Aquí estamos, ¿cierto? Miren que efectivamente el valor del resultado del circuito está cerca de 1 voltio, ¿cierto? Entonces con eso probamos de que efectivamente el circuito sí está haciendo lo que deseamos, ¿cierto? Eh, para volver a construir la otra red, que para este caso sería similar, podríamos hacer esto. Podríamos señalarla toda, ¿cierto? Dar clic contrario y podríamos decir, bueno, lo tenemos corriendo, entonces no me va a dar opciones, ¿cierto? Entonces señalamos todo el circuito, damos clic contrario y le podemos decir block copy y podemos venir acá y copiar el otro, damos clic, luego escape para que no nos pida pegar otro, ¿cierto? Y ya tendríamos las dos redes similares, no sería sino cambiar los valores acá, hacer las interconexiones necesarias. Listo. Esto sería pues como replicar el experimento que habíamos mostrado hace un momento, ¿cierto? Que sería este que está acá, que sería replicar el resultado que tenemos acá, sería replicar este resultado.
¿cierto? Entonces la solución de este sistema es menos 2.17 y menos 4.43 pues en el circuito, ¿cierto? Pero miren que el resultado no está muy lejos de la solución analítica que obtuvimos en este caso usando MATLAB. Listo. En el caso de que el sistema de ecuaciones propuesto para solucionar sea de tres variables con tres incógnitas, ¿cierto? Pues básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Escribamos uno cualquiera. Escribamos uno cualquiera. Yo tenía por aquí los asignados. Acá los tengo. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio asignado, o para el número 1, ¿cierto? El ejercicio número 1 asignado es 3x menos y menos z igual a 21. La otra ecuación es 8x más y más 2z igual a 61. 3x más 5y más 7z igual a 31, ¿cierto? Este sería el conjunto de ecuaciones. Entonces, ¿yo qué hago, cierto? Para resolver este sistema, pues de este sistema despejo x, de este sistema despejo y, de este sistema despejo z, ¿cierto? Y luego los interconecto de esta manera, ¿cierto? Dándole la entrada del uno con el otro. Seguramente este sistema al despejar x nos queda con una constante y la variable y y z, o sea que seguramente hay que realimentar las salidas de estas dos ecuaciones. Miren, acá está. Si despejamos x de aquí nos queda y z, y y z sale de estas dos ecuaciones. Si despejamos de aquí y, nos queda x y z, ¿cierto? Y x y z va a ser realimentado de esta ecuación y de esta, y posteriormente de esta ecuación despejamos z, entonces nos quedaría como entradas y y x que serían realimentadas de estas dos ecuaciones de acá. Entonces ahí se ajusta todo el cierre de las ecuaciones. Un dato es que para los ejercicios propuestos, todos los ejercicios propuestos tienen soluciones enteras. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para este primer caso, la matriz A es igual a 3 menos 1 menos 1 punto y coma 8 1 2 8 1 2 punto y coma 3 5 7 3 5 7, ¿cierto? Esa sería la matriz A. Y la matriz B, que sería la de soluciones, sería 21 punto y coma 61 punto y coma y 31, ¿cierto? Y utilizamos la misma expresión de ese momento. Entonces miren que la solución tiene soluciones enteras. Es 7 menos 5 y 5. Todos los ejercicios propuestos tienen soluciones enteras. Entonces no tienen que preocuparse porque les van a dar fraccionarios o algo así. Seguramente pueden encontrar un problema muy similar a que los valores pues no les dan exactos. Eso es muy normal. Tiene que ver con la escogencia de la impedancia de entrada y todo eso. Si quieren pueden escoger una impedancia de entrada pues más grande, no de 20K sino de 40 por ejemplo, y mirar qué pasa, ¿cierto? Bueno, lo dejo a total libertad, pero todos esos elementos que utilicen tienen que estar plenamente identificados en el informe. Espero que haya sido de ayuda este video tutorial. Recuerden que en el informe tienen que anexar tanto la solución analítica planteada en MATLAB como la solución que desarrollamos acá, ¿cierto? La solución de la ecuación, ¿cierto? Cómo calcularon las resistencias y todo esto. Y obviamente el diagrama del circuito y obviamente el sistema pues funcionando, simulando y pues mostrando pues los resultados como tal. Les agradezco mucho por la atención, espero que este video les
sirva mucho de ayuda, ¿cierto? Tanto para los que son estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, del programa de Ingeniería Eléctrica, como para otras personas pues, que se hayan interesado en el tema. Bibliografía recomendada para el desarrollo de estos sistemas es este libro, Sistemas electrónicos analógicos, un enfoque matricial. Este libro es del ingeniero Luis Enrique Avendaño, fue escrito en la Universidad Tecnológica de Pereira y es un libro con un excelente enfoque desde el punto de vista de los circuitos y pues usa el álgebra lineal de manera espectacular para el desarrollo de circuitos. Y en este tema se trata específicamente el asunto de las soluciones de circuitos y de sistemas pues y de computadores analógicos como tal, que son como los circuitos que estamos viendo. El ingeniero Luis Enrique Avendaño es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue profesor mío y amigo personal muy querido también. Todavía gozamos de su presencia en la universidad. Entonces esperamos que este libro, que es un aporte muy bonito del profesor, pues sea de ayuda. Listo. Entonces, no siendo más, espero que el desarrollo de este video haya sido de su ayuda y nos vemos en un próximo tutorial. Que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, que estén muy bien.